Bueno, buenas tardes a todos. Para nosotros es un gusto poder estar hoy acá con todos ustedes. La idea de la presentación de hoy es, primero, hacer una presentación general de lo que ha sido el programa de inclusión financiera, digamos, por qué es importante la inclusión financiera, por qué se ha, digamos, transformado en una política pública, una política impulsada desde el Estado que promueva la inclusión financiera, identificar los objetivos generales del programa, los instrumentos que se han utilizado para avanzar en esos objetivos y comentar los resultados. Y sobre el final, aprovechar para digamos, intercambiar con ustedes sobre algunos mitos que se han generado sobre la inclusión financiera y cuál es, al menos, la visión que tenemos nosotros sobre esos temas. El foco va a estar en los temas que están más directamente relacionados a la actividad comercial. De todas maneras, nos parecía importante también dar un panorama un poquito más general para contextualizar cómo surgen cada una de estas iniciativas, pero bueno, repito, con la idea de que esto sea, digamos, poniendo el énfasis en las cuestiones que los involucra directamente a ustedes como empresarios. La idea de esto, la presentación la va a hacer Ariel, yo voy a meter cuchara, digamos, y la idea es que cada uno vaya planteando si hay dudas, comentarios, digamos, que vayamos haciéndolo para que esto sea lo más interactivo posible y digamos, lo más de vuelta. Así que siéntanse con la tranquilidad de cuando surja el tema, planteándolo. De repente, alguna consulta concreta, nosotros les decimos, bueno, esto lo vamos a retomar un poquito más adelante, lo dejamos para profundizar más adelante, pero tratemos de hacerlo lo más participativo posible para que sea también más entretenido para todos. Así que bueno, yo lo dejo con Ariel. Pablo, para ir comentando un poco, como le decía Martín, hagamos lo más interactivo posible, porque aprovechando esta cercanía que estamos cerquita todos. Entonces, lo primero, como les comentaba Martín, es ver un poco por qué estamos impulsando esta política, qué entendemos por inclusión financiera. Cuando hablamos de inclusión financiera, nosotros nos referimos al acceso y al uso de los servicios financieros. O sea, no solo el acceso, sino también la posibilidad que efectivamente las personas y las empresas puedan utilizar esos servicios financieros, sacar provecho de esos servicios financieros. Y ese uso entendemos o apuntamos a que se den determinadas condiciones y determinados servicios financieros. Por ejemplo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de servicios financieros? Hablamos de acceso a un medio de pago electrónico, de acceso a un lugar donde ahorrar, donde ya no tenga que de repente ahorrar en el colchón, abajo del colchón, aquel vieja tradición de tener los billetes guardados abajo del colchón, sino poder acceder a un instrumento que de repente me da algún rendimiento, algún beneficio de mi ahorro, poder acceder a un crédito y acceder a un crédito en buenas condiciones y con una tasa adecuada, una tasa que pueda tener una relación con la actividad que yo desarrollo. Y decíamos que ese acceso y esa utilización de ese tipo de servicios financieros, apuntamos a que se den un determinado entorno, ¿sí? Un entorno que tenga una regulación adecuada, ¿sí? Donde los usuarios financieros tengan determinados derechos y que esos derechos sean respetados, con determinada información, ¿sí? Recién hablábamos de lo importante que es que este tipo de políticas pueda ser comunicada adecuadamente, que los beneficios, derechos que cada usuario financiero tiene sean conocidos, y eso tiene que ver con la educación financiera, con el acceso a información y con la transparencia de la información que se genera en torno a las transacciones financieras, ¿sí? ¿Qué? Voy pasando. ¿Y por qué es importante la inclusión financiera? O sea, más allá de los beneficios que tiene para cada individuo o para cada unidad productiva acceder a estos servicios, también es importante desde el punto de vista social, desde el punto de vista colectivo, ¿sí? Hay evidencia o se ha estudiado que hay una relación o que hay un vínculo entre el crecimiento económico, el crecimiento de la actividad económica y la mayor profundidad y la mayor cobertura financiera, ¿sí? Mayor acceso a servicios financieros por parte de las empresas y de las personas, ¿sí? Y eso
está relacionado a dos o tres cosas. Por un lado, que el sistema financiero, al permitir que quienes tienen fondos de sobra, digamos, quienes pueden ahorrar o quienes tienen fondos excedentes, los puedan volcar, y quienes demandan fondos o necesitan un préstamo, necesitan acceder a un crédito para hacer una inversión, para cubrir algún desfasaje de gastos, vincula esas dos patas, ¿no? La pata de quienes ofrecen fondos y quienes demandan fondos, y al hacer esa función permite que se lleven adelante actividades, que se lleven adelante emprendimientos que de otra manera no se podrían desarrollar, ¿sí? Y eso permite que se produzcan más bienes, que las empresas vendan más, y que las personas puedan consumir más, ¿sí? También la oportunidad o las opciones de pago y de movimientos de fondos que da el propio sistema financiero reducen costos de transacción. No es lo mismo mover un billete desde un lado al otro que poder mandar una transferencia en forma electrónica y que llegue relativamente rápido desde un usuario a otro usuario, ¿sí? O tener que ir a hacer una cola para de repente cambiar moneda y hacerlo directamente en línea, o tener que hacer una cola para pagar una factura y poder hacerlo directamente desde la pantalla. Todo ese tipo de costos de transacción se reducen con el acceso al sistema financiero, ¿sí? Entonces esos son algunos de los ejemplos de por qué una mayor inclusión financiera permite que la economía genere más espacio para el crecimiento, mejoras de eficiencia, reducción de costos para todos los participantes de la economía, ¿sí? Entonces, cuando desde las políticas públicas decimos, bueno, queremos llevar adelante una política de inclusión financiera por estos fundamentos, porque es importante por estos elementos, ¿qué objetivos nos planteamos? Y básicamente nos planteamos dos grandes objetivos, ¿sí? Un primer objetivo que tiene que ver con universalizar el acceso al sistema financiero, ¿sí? Que aquellos sectores que históricamente estuvieron excluidos del acceso al sistema financiero, en particular los hogares de menores ingresos, los trabajadores de menores ingresos y las empresas de menor tamaño y las empresas más pequeñas, puedan acceder y utilizar los servicios financieros en este contexto, ¿sí? A su vez también poder salvar la desigualdad de acceso que existió históricamente desde el punto de vista territorial, ¿sí? Típicamente en Montevideo y también en las capitales departamentales en mayor medida, un mejor acceso a servicios financieros que en aquellas localidades más pequeñas y más alejadas, ¿sí? Poder generar condiciones para que en todo el territorio haya un acceso adecuado a los servicios financieros, ¿sí? Y un segundo objetivo que tiene que ver con modernizar el sistema de pago, ¿sí? Uruguay, desde el punto de vista internacional y de la región también, venía muy atrasado en lo que tiene que ver con el desarrollo de los medios de pago electrónicos, ¿sí? Nos caracterizábamos por un uso muy intensivo del efectivo, los cheques, medios tradicionales de pago, cuando ya mismo en la región estaba muy desarrollado otro tipo de instrumentos, la tarjeta de débito, el pago por transferencia, ¿sí? Entonces, a partir de ese diagnóstico de ver ese rezado es que se apunta a generar medidas para que Uruguay pueda avanzar en este tema y en particular generar condiciones para que todas las personas y todas las empresas puedan participar de ese proceso de modernización y de ese proceso de transformación, ¿sí? Hay un foco muy importante que ahora vamos a entrar más en detalle en que los comercios y las empresas puedan participar de ese proceso de transformación y modernización. Así que es un proceso que, como les comentaba, se viene dando en todo el mundo y es un proceso general que excede al tema financiero. Tiene que ver con la digitalización de la economía, con el avance de la tecnología, con el avance de Internet, y cada vez más el mundo en el que vivimos es un mundo de redes sociales, un mundo de pagos electrónicos, un mundo de correo electrónico, un mundo de información a través de Internet, y también en lo que tiene que ver con los pagos y con el movimiento de fondos y con el tema de los servicios financieros, también cada vez más la predominancia de lo electrónico y de lo digital, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían las herramientas para esa modernización? Bueno, fomentar la competencia y la eficiencia, ¿sí? Que esa modernización se dé en un contexto de
competitivo, en el cual todos los actores puedan participar en forma equilibrada y en un marco de competencia leal. Un conjunto de medidas de promoción, ¿sí? Típicamente la rebaja del IVA, vamos a entrar después en detalle, pero un conjunto de medidas más de incentivo, de promoción de la sustitución del efectivo y los cheques por medios electrónicos, y después, como les comentaba, esas medidas para que los comercios y en particular las empresas más pequeñas puedan acceder al proceso de modernización. Pero más allá de estos dos objetivos, hay también una serie de objetivos, digamos, de segundo orden o que vienen asociados a la transformación del sistema de pago, ¿sí? En la medida que se utilizan más medios de pago electrónico, hay menos efectivo en la calle y eso mejora las condiciones de seguridad. No es lo mismo andar de repente con un fajo de billetes en la billetera que andar con la tarjeta y de repente me da otra tranquilidad desde el punto de vista de la seguridad. No es lo mismo cobrar toda mi jubilación o todo mi sueldo en un cheque y de repente, si justo tengo la mala suerte de que me vienen a asaltar a la salida del trabajo, que de repente tengo la plata en el cajero, si preciso efectivo la saco y si quiero puedo utilizar la tarjeta para pagar en los comercios. A su vez, bondades desde el punto de vista de la transparencia, ¿sí? Transacciones que se realizan en forma electrónica son más transparentes, son más trazables, dejan una huella, entonces eso facilita el combate a la evasión fiscal y facilita el combate también y la prevención de las operaciones de lavado de activos, ¿sí? Aquella idea de repente un pago de un inmueble con una valija llena de dinero que no se sabe de dónde viene, hoy en día se ve más dificultad por este tipo de, o esta tendencia hacia la digitalización de las transacciones, ¿sí? Y también en lo que tiene que ver con el mercado de trabajo, ¿sí? Mayor transparencia y mayor trazabilidad para los pagos de las remuneraciones de los trabajadores, que en definitiva es una garantía más para que los trabajadores puedan estar inscritos en la seguridad social, tener sus beneficios, tener su acceso al seguro de salud, su acceso a una jubilación, ¿sí? Además de, obviamente, permitir que la economía se ayorne y acompase las tendencias internacionales, ¿sí? Entonces, ¿qué instrumentos se pusieron a disposición para alcanzar estos dos objetivos? ¿Sí? En lo que tiene que ver con universalizar el acceso al servicio financiero, la principal herramienta y la herramienta más transformadora tiene que ver con el pago de remuneraciones, ¿sí? A partir de la Ley de Inclusión Financiera se establece que las remuneraciones deben pagarse por medios electrónicos y se le da el derecho a todos los trabajadores pasivos y beneficiarios de prestaciones sociales a acceder a una cuenta o un instrumento de dinero electrónico sin ningún tipo de costo y con una serie de beneficios asociados, ¿sí? Y acá hago una pequeña aclaración. Cuando hablamos de instrumento de dinero electrónico, y capaz que no estamos habituados, no sabemos a qué nos referimos, estamos hablando en general de las tarjetas prepagas, que no son emitidas por un banco, pero son emitidas por otro tipo de entidad. Por ejemplo, una de las más conocidas es la tarjeta Mi Dinero de Red Pagos, y hago una pequeña propaganda, pero también hay una de Habitat, hay una de Plex, hay una de ANDA, hay diferentes instituciones que se han volcado a ofrecer ese tipo de tarjetas, en muchas de las cuales se puede cobrar la remuneración, ¿sí? Y estos instrumentos tienen una serie de beneficios asociados que ahora vamos a ver. Esta implementación, este pago de remuneraciones, se dio de forma pragmática y con una serie de excepciones, ¿sí? En particular, si bien inicialmente se estableció que los pasivos también debían cobrar por medios electrónicos, eso se flexibilizó y hoy en día los pasivos pueden optar por cobrar por medios electrónicos o no cobrar por medios electrónicos. Más allá de que es opcional, más del 90% de los nuevos pasivos ya están optando por cobrar por medios electrónicos. Andaban en 90 y pico, 93% de los nuevos pasivos eligen cobrar en medios electrónicos, o sea que ven los beneficios o ven como beneficioso esta opción de cobro, ¿sí? Una implementación gradual en lo que tiene que ver con el servicio doméstico también, contemplando sobre todo aquellos empleadores de trabajadores del servicio doméstico que eran pasivos al momento de contratar o al momento de implementar esta norma, ¿sí? Personas que de repente eran
muy mayores y que podían tener algún tipo de dificultad para acomodarse a este nuevo esquema de pago. Y después una excepción que es bien importante resaltar y que muchas veces se ha generado con confusión y desinformación, que tiene que ver con los trabajadores rurales y los trabajadores de las pequeñas localidades que están exceptuados de la obligatoriedad de cobrar por medios electrónicos, ¿sí? Hemos escuchado decir en varios medios de prensa, por incluso senadores y diputados, que hay trabajadores que se deben desplazar 50 kilómetros para cobrar en efectivo porque no tienen un cajero en su localidad, y eso no es así. Todos los trabajadores de áreas rurales y de localidades de menos de 2.000 habitantes están exceptuados, y los que se desempeñan en localidades de más de 2.000 habitantes son todas localidades que tienen puntos de extracción de efectivo, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de la ley, no hay ninguna obligatoriedad en ese sentido. Y a su vez se le da el derecho... Un comentario, es decir, en realidad eso no es así producto de la ley de inclusión financiera, ¿no? Porque sí pueden existir casos en los cuales los trabajadores de localidades chicas cobren en un banco, por ejemplo. Y de hecho nos han planteado casos a nivel de trabajadores municipales, ¿no? Pero eso no es porque la ley de inclusión financiera obliga a pagar a tener un medio electrónico, sino porque el empleador, en ese caso la intendencia, pero cualquier otro empleador, decide pagar a través de una cuenta, aun cuando en la localidad en la que trabaje esa persona no haya un punto de extracción de efectivo. Entonces uno decían, no recuerdo bien qué intendencia era, pero que les daba un día libre para trasladarse y poder retirar el efectivo. Pero eso no tiene nada que ver con la ley de inclusión financiera, sino que tiene que ver con cómo decide el empleador que le va a pagar a sus trabajadores. Que hacía decir, en realidad, antes de la ley de inclusión financiera no era que el trabajador eligiera cómo quería cobrar, sino que el que eligía cómo pagaba era el empleador, que decidía, en algunos casos, pagarle en efectivo, en otros casos decidía pagarle con un cheque o decidía pagarle directamente en una cuenta bancaria. Entonces pueden haber casos de ese tipo, pero no porque sea obligatorio por la ley, sino porque así lo decide el propio empleador. Y un elemento importante que también se incorpora a la ley es el derecho de que el trabajador elija en qué institución quiere cobrar, ¿sí? Antes de la ley, la lógica en general era que aquellos trabajadores que cobraban en banco, cobraban en un banco que era elegido por el empleador, porque el empleador negociaba un paquete con el banco de repente, que tenía servicios para la empresa, servicios para el empleador, y dentro de ese paquete le ofrecía el pago de remuneraciones para sus trabajadores, ¿sí? Pero eso hacía que el foco de las instituciones financieras estuviera en los empleadores y no en darle un buen servicio al trabajador, ya que el que terminaba eligiendo dónde cobraban los trabajadores era el empleador. Ahora, a partir de la ley, el que elige dónde cobrar es el trabajador. Y eso permite que el foco de las instituciones esté en darle un buen servicio al usuario, en darle un buen servicio al trabajador, que es el que va a poder elegir dónde cobrar. Decíamos, las cuentas y los instrumentos de dinero electrónico son gratuitos y a su vez tienen una serie de servicios mínimos que tienen que ofrecer, ¿sí? Sin ningún tipo de costo, apertura, adquisición, mantenimiento, cierre, ni exigencia de saldos mínimos, la posibilidad de extraer los fondos en cualquier momento, consulta de saldos gratuitos ilimitadas, típicamente a través del sitio web, a veces también a través de los cajeros, ¿sí? Y la posibilidad de dar mínimo 5 extracciones de efectivo y al menos 8 transferencias de hasta 2.000 unidades indexadas, que son unos 8.000 pesos, ¿sí? Por mes, ambas cosas, y sin ningún tipo de costo. Y muchos bancos están ofreciendo condiciones más favorables que esas todavía. Por ejemplo, el Banco República ofrece 10 extracciones gratuitas, y ahí un poco está el margen para que las propias instituciones compitan y cada trabajador o cada empresa pueda elegir con qué banco trabajar, ¿sí? Porque además del foco en las personas y en los trabajadores pasivos y beneficiarios de prestación social, también se da la posibilidad de que las empresas más pequeñas, los monotributistas y las empresas, los contribuyentes de tipo literal E, puedan acceder a una cuenta con estas características sin tampoco ningún tipo de costo y con procedimientos simplificados de apertura, ¿sí? Entonces, contribuyentes literales y monotributistas tienen derecho a acceder a esta
Eso me quedó lo de la elección del usuario del banco. Si la empresa trabaja, yo soy empleado y el empleador trabaja con Itaú, pero yo quiero estar en el Grow, no hay ningún problema. O sea, el trabajador en ese caso debería concurrir al Grow, hacer la apertura de la cuenta, informársela al empleador y el empleador le debería pagar su cuenta, ya sea mediante una transferencia o mediante un depósito directo a la cuenta. No es necesario tampoco no se obliga que el empleador tenga cuenta bancaria. El empleador, si quiere seguir moviéndose en efectivo, puede ir y pagarle al trabajador con un depósito directo a la cuenta, indicando que es un pago de remuneraciones. Bueno, que tengo recargo entre bancos distintos. Sí. Ahora vamos a entrar un poco también en los costos de las transferencias, que no son muy significativos. Y si se avanza también. En el caso de las transferencias para pago de remuneraciones, lo que está reglamentado es que se pueden cobrar hasta 7 unidades indexadas, que son 28 pesos más o menos, 30 pesos, por hasta 40 transferencias. Entonces, si una empresa que tiene, 4 o 5 empleados y tiene que hacer la transferencia para pagarle a esos empleados, el costo que tendría para la empresa de la transferencia máximo debería ser esos 30 pesos. Sí, ese es el costo específico para el pago de remuneraciones. Si la transferencia se indica como un pago de remuneración, ¿no? Que incluso si la empresa tiene 2 o 3 trabajadores que cobran en el mismo banco, eso cuenta como una única transferencia al banco. Hay que indicar cuáles son. Dentro del objetivo de modernización del sistema de pago hay una serie de medidas que tienen que ver con mejorar la competencia y la eficiencia, ¿sí? Desde el punto de vista de la competencia se generó esta nueva figura, estos nuevos actores que también pueden ofrecer el servicio de pago de remuneraciones, este servicio de tarjeta prepaga para que los trabajadores también puedan cobrar, si no quieren cobrar una cuenta bancaria, cobrar una tarjeta prepaga y acceder a servicios similares. Y eso también permite que haya más proveedores de servicio y más competencia, y lo cual termina redundando en mejores servicios para los usuarios. En lo que tiene que ver con el mercado de transferencias también se avanzó mucho, previo hace unos años nomás. No todos los bancos permitían transferir a todos los bancos, ¿sí? Y las tarifas de transferencia llegaban incluso a, de repente, una transferencia de un monto no muy alto podía salir $50 de un banco al otro, ¿sí? Hoy en día hay interoperabilidad plena. Yo, si quiero girar desde un banco a cualquier otro, puedo hacerlo, y el costo máximo para una transferencia pequeña es de $1,90, es de $2, ¿sí? Más allá de las transferencias gratuitas que los trabajadores tienen desde su cuenta suelo a otros bancos. También se avanzó en lo que tiene que ver con la interoperabilidad de las redes de POS. ¿Sí? Antes no todas las tarjetas se podían usar en todos los POS. Hoy en día todas las tarjetas pasan por todos los POS. ¿Sí? Antes había restricciones en ese sentido. Hubo una serie de medidas para que eso se pueda dar. No vamos a entrar mucho en detalle, pero comentarlo nomás. Y también lo que tiene que ver con más la transparencia para los consumidores, ¿sí? En particular en lo que tiene que ver con las compras con tarjeta de débito, ¿sí? Se establece que cuando un comercio vende con débito o con efectivo, el precio tiene que ser el mismo para el consumidor, ¿sí? Y esto tiene que ver con el hecho de que, ahora vamos a entrar un poco más en detalle en esto, pero tiene que ver con el hecho de que el arancel para el caso de tarjeta de débito es relativamente reducido y no justifica una diferenciación de precios para el consumidor, ¿sí? E implica también un fomento al instrumento de la tarjeta de débito, y que el comercio no pueda o no termine haciendo alguna discriminación hacia el efectivo. Un comentario más respecto al tema de la interoperabilidad de las terminales de POS, ¿no? O sea, este es un ejemplo de un caso en el cual había serias distorsiones a la competencia, en el cual había empresas que tenían una posición dominante muy grande, que limitaba que los más chicos pudieran tratar de crecer. Sí, básicamente lo que teníamos eran las principales tarjetas, Visa, Master, Oca y dos más, pero digamos las tres principales, que eran dueños de la principal red de POS, ¿no? De POS 2000.
¿Qué era lo cómo operaba ese bloqueo de la competencia? Decir, bueno, las tarjetas grandes decían que mi tarjeta solo pasa por mi red de POS. Y por lo tanto, cualquier empresa de POS que quisiera tratar de crecer, le ofrecía al comerciante poco valor, porque si por esa red de POS no pasan las principales tarjetas, el POS ese tenía poca utilidad. Entonces era una forma de usar la posición dominante que tenían en el mercado de las tarjetas para bloquear el surgimiento de competidores en los POS. Y lo mismo, pero invertido, sucedía del otro lado, es decir, la principal red de POS, que era dueño de las principales tarjetas, decía, no, por mi POS solo pasan mis tarjetas. Estoy caricaturizando porque había algunas excepciones, pero para entender cómo operaba esa lógica de bloqueo. Entonces, ¿qué le pasaba a las tarjetas chicas? No podían pasar por esa red de POS grande. Y de vuelta, una tarjeta que no se puede usar porque el comercio, el POS que tiene, no permite usarlo, es una tarjeta que es poco atractiva para el usuario. Entonces, es un ejemplo de cómo el sistema, que es un sistema en el cual muchas veces tenemos pocos jugadores, pocos actores con mucho poder, limitaba la posibilidad de que surgieran otros. Bueno, una de las prioridades fue precisamente porque muchas veces se ha tratado de dar la idea de que acá las acciones terminaron beneficiando a unos pocos jugadores que ya tenían una posición muy dominante en el mercado, ¿no? Este es un claro ejemplo de cómo se rompió eso, porque hoy cualquier tarjeta puede pasar por cualquier POS, por cualquier POS puede pasar cualquier tarjeta. Entonces, eso de alguna manera aplana la cancha, para que en definitiva puedan ingresar otros jugadores, sabiendo que claro, que hay jugadores que tienen, digamos, mucha espalda y otros que de repente no tanto, pero por lo menos que esté la cancha nivelada para que el que quiera tratar de entrar lo pueda hacer. O sea que son varias empresas que tienen los POS. Son varias empresas, la principal, o sea, al día de hoy, la principal red de POS, al día de hoy, ya hace 10 años, ¿no? O sea, porque eso no ha cambiado sustancialmente, la principal empresa de POS es POS 2000. Porque eso también ha sido otro mito sobre quién está detrás de las empresas de POS, ¿no? Y POS 2000, digamos, si ustedes tienen comercio, digamos, y tienen un POS de POS 2000, saben que, en definitiva, el POS es de POS 2000, el servicio técnico se lo puede dar Geocom, se lo puede dar otra empresa que se llama Sarea. Muchas gracias. Pero en definitiva, los POS son de los principales sellos, digamos, de las principales tarjetas. No hay una persona atrás de POS 2000. Atrás de POS 2000, por partes iguales, son cinco propietarios, que es VisaNet, que es quien representa a Visa, Ferdata, que es quien representa a Master, Oca, Cabal y Diners, que en este momento Diners fue adquirido por Itaú y entonces es Itaú el que está ahí. O sea, son esas 5 instituciones quienes son los dueños de POS 2000, que es la principal red de POS. Después tenemos otra red de POS que antes le costaba mucho crecer, hoy están creciendo lentamente, pero bueno, sobre esta base de interoperabilidad que tenemos Resonance, por ejemplo, Scantech, US Data, Sisteco, sí, pero no está minorista además. Pero son básicamente esas que tienen una posición bastante minoritaria. Digamos, de los 60.000 POS que tenemos, unos 45.000 más o menos son de POS 2000. Yo sé que el sábado me pasó que fui a un comercio y no me aceptaba débito Grow Visa, Master, tenía solo Visa. ¿Por qué pasa eso? Hace pila que no pasaba, por eso que decía. En realidad lo que sucede es que el comercio es quien decide. Primero, el comercio no está obligado a aceptar, ¿no? Esa es otra de las cosas que muchas veces, lo tenemos más adelante, pero muchas veces se piensa que el comercio está obligado a aceptar tarjeta, el comercio puede aceptar o no. Y cuando decide aceptar, puede decidir aceptar una o todas, o algunas. Entonces, hay algunos comercios que, por ejemplo, trabajan solo con Visa y no trabajan con Master, o trabajan solo con Master y no trabajan con Visa. Ahí puede haber muchas explicaciones de por qué pasa eso. A veces hay hasta problemas de servicio, es decir, de repente el servicio de Master no es muy bueno porque quien provee ese servicio, que es Ferdata, de repente tiene dificultades y el comerciante dice, no, yo no quiero saber de nada con esta gente y trabajo solo con Visa.
Pero en definitiva lo que sucede es que el comercio puede decidir trabajar solo con un sello, con dos o con todos. Entonces, en lo que tiene que ver, decíamos, un conjunto de medidas para fomentar la competencia, la eficiencia, la transparencia en el mercado de medios electrónicos. Un segundo conjunto de medidas para promover efectivamente esta transformación, ¿sí? Para incentivar a que las empresas y las personas utilicen más medios de pago electrónico. Típicamente ahí la gran medida, el buque insignia, ha sido la rebaja de 4 puntos de IVA para los consumidores que pagan con tarjeta de débito, ¿sí? en los locales, que fue una forma de asegurar que el beneficio llegue efectivamente, de aplicar la reducción de IVA que estaba contemplada en el plan de gobierno y de permitir que esa rebaja de IVA llegue efectivamente al consumidor, ¿sí? Porque si recordamos en el año 2007, cuando se hace la reforma impositiva y se rebaja el IVA y se elimina el COFIS, hubo dudas de en qué medida esa rebaja del IVA fue trasladada efectivamente a los precios del producto, sobre todo en el corto plazo. Entonces, de modo que esta rebaja pueda llegar efectivamente al consumidor, también esta forma de vehiculizarla, además de promover los medios de pago electrónico, fue útil para asegurar que ese beneficio llegue. ¿Sí? Una consulta que, por ejemplo, yo hace poco abrí una empresa unipersonal, taller. Tengo intereses sobre todo en la inclusión, en el depósito. El tema que yo veo ahora, por ejemplo, una barrera muy grande en el hecho de que como recién estoy arrancando, mis costos son muchos a corto plazo. ¿Entiendes? O sea, si yo no cobro en efectivo y voy pagando automáticamente, la pelota me pasa por encima, por decirlo de alguna manera. Cuando las tarjetas tienen, por ejemplo, viene el cliente, paga con tarjeta, un descuento, hacen un descuento y por tanto, o sea que yo para tener la misma ganancia tendría que subir un porcentaje que es el que le descuenta la tarjeta al cliente. ¿Sí? No solo eso, sino que el efectivo a mí me va a entrar tantos días para adelante, cuando muchas veces pasa que yo no tengo ese tiempo para adelante para hacerme de ese dinero para ir a pagar cuentas. Entonces, ahí... Me dejas quedarme con tu pregunta y tu comentario, 2 o 3 diapositivas y vamos a entrar bien derecho. Cosas. Después que la calecita ya va más adelantada o digamos la rueda ya va más avanzada, sería más fácil hacerlo, pero en una primera instancia es simple eso. Me quedo con eso y vamos a entrar en un ratito en 2 cosas. En cuáles son efectivamente las condiciones para los comercios de aceptación de medio de pago electrónico en cada tipo de medio de pago electrónico, porque no son las mismas en tarjeta de crédito que en tarjeta de débito. ¿Cómo han cambiado esas condiciones? Para que queden claras, en algunos casos hay algunas de las cosas que tú planteabas, por ejemplo, la demora en los pagos, para el caso de tarjeta de débito no es así. Y está bueno tenerlo claro. Y también vamos a entrar un poco en el detalle de cuando, yo hago una venta con un medio de pago electrónico, qué es lo que recibe el comercio, qué parte es costo, qué parte no es costo y cómo se desglosa eso. Para poder entenderlo bien y para saber también cómo manejar ese flujo de fondos para ustedes que tienen emprendimientos o que tienen comercios o que tienen ese manejo. Entonces decíamos, para promover esta transformación, la rebaja del IVA y un conjunto de medidas que apuntan más a operaciones ya de montos más elevados y de ciertas restricciones al uso efectivo para operaciones de montos elevados, por ejemplo para las operaciones de arrendamientos de inmuebles, para las compraventas de inmuebles y automóviles, de casas, departamentos y de autos, para el pago a proveedores del Estado, para el pago de tributos nacionales y en el caso de las estaciones de servicio con un foco bien marcado en los temas de seguridad ciudadana, con una medida de restricción al uso efectivo para atender a esa problemática puntual que existía y que fue en un momento muy puntual que se respondió con esta medida de restricción al uso efectivo.
este conjunto de medidas tiene más que nada una finalidad de prevención de operaciones de lavado de activos, de mayor transparencia, ¿sí? Tiene otro tipo de objetivos a los de la ley y tiene que ver con evitar, por ejemplo, operaciones como las que se daban anteriormente, en las que de repente se pagaba una casa, un apartamento o 3 apartamentos, $1 millón, lo que sea, con dinero en una valija. O sea, ese tipo de operaciones, ese dinero que llega en una valija, generalmente viene de operaciones que uno no querría ni mirar de dónde sale ese dinero, ¿sí? Entonces, en la medida que se dificulta ese tipo de transacciones, se están generando herramientas para combatir operaciones de lavado de activos, operaciones vinculadas al narcotráfico o potencialmente vinculadas a otro tipo de operaciones ilegales, ¿sí? Entonces, este tipo de medidas apunta a eso, mayor transparencia, a seguir avanzando en el combate a ese tipo de operaciones. Y ahora sí, entrando en lo que tiene que ver con las medidas, un componente bien importante de este proceso de modernización tiene que ver con mejorar las condiciones en las cuales los comercios acceden al sistema de pago de medios de pago electrónico y acceden a la posibilidad de vender con medios de pago electrónico, como forma de facilitar que los comercios puedan incorporarse a una tendencia que, como decíamos, se da a nivel global, que se da a nivel que se da en forma muy repentina y muy rápida a partir del avance de la tecnología, ¿sí? En primer lugar, una reducción muy importante en el costo del servicio, ¿sí? Que es el arancel, ¿sí? Típicamente las tarjetas cobran un arancel sobre el monto total de la operación. En el caso de la tarjeta de débito, que fue lo que se promovió a partir de la política de inclusión financiera, los aranceles bajaron desde 7%, que eran los niveles que existían antes de la ley de inclusión financiera, cuando se comenzaron a trabajar estos temas, en un cronograma que fue con reducciones graduales, y al día de hoy están en 1,3%, y es prácticamente el mismo el arancel que paga un pequeño comercio que el que paga un supermercado o el que paga una gran tienda en un shopping, ¿sí? Y ese es uno de los objetivos que nos hemos planteado en la política, lograr que las condiciones de los comercios más pequeños sean exactamente las mismas o sean parecidas a las de los grandes comercios. Que no se da en todos los rubros ni en todos los servicios, ¿sí? Probablemente cuando la Coca-Cola o una marca yerba o quien sea, o cualquier proveedor de un almacén pequeño le vende el producto a un almacén pequeño, no se lo vende al mismo precio que se lo vende a un supermercado o que se lo vende a una gran superficie, ¿sí? Sin embargo, en el caso del arancel de las tarjetas de débito, hemos logrado que virtualmente sea prácticamente lo mismo que pagan los pequeños comercios que las grandes superficies, ¿sí? Y a su vez hay un cronograma de reducciones a futuro que a partir del crecimiento del uso, ¿sí? Permitiría alcanzar un arancel de 0,85%, inferior al 1%, ¿sí? De acuerdo a nuestros cálculos, ya en base al crecimiento que se viene dando en lo que va del año y al que se va a lograr a fin de año, a partir de marzo del año que viene, o sea, porque la baja opera luego de que se obtiene la información en enero, se publica y se constata el aumento, a partir de marzo del año que viene vamos a llegar a un arancel de 1,15, o sea, ya vamos a tener una nueva baja en el arancel, a partir de un trabajo que se ha hecho liderado por el Ministerio, con los emisores y los adquirentes de los medios de pago, y que ha tenido también el respaldo de las gremiales representativas de los comercios. Y se logró un acuerdo interinstitucional que ha facilitado estas rebajas y que ha permitido estas mejoras en las condiciones de acceso a los comercios. En lo que tiene que ver con la tarjeta de crédito, el arancel ha bajado, los aranceles en tarjeta de crédito, es bueno reconocerlo, son mayores, pero porque hay otro servicio, ¿sí? Hay otro servicio que implica que el comercio puede ofrecerle a sus clientes la posibilidad de financiar su venta, ¿sí? De no pagar su venta al contado, sino de venderla a un determinado plazo, ¿sí? Hoy en día están en 3,75% y 3,5% para los comercios más pequeños, para los literales y los monotributistas. Y sí, en el caso de la tarjeta de crédito, perdón, esto va a ir después, en el caso de la tarjeta de débito, el pago es a las 24 horas hábiles, ¿sí? O sea que en ese caso no hay una gran
separación entre el momento del pago y el momento de la venta y el momento del cobro. En el caso de la tarjeta de crédito, sí, en general son 2 o 3 ciclos, más o menos unos 20 días o un poco menos, dependiendo del momento de la venta. ¿Hay una pregunta por ahí? Si vendés con débito un viernes a la tarde, en la cuenta del banco te aparece el martes de tarde. Débito. Del martes de tarde. Sí. Yo vendo un viernes a las 5 de la tarde, ¡pum! Pasé un débito. Aparece en mi cuenta del banco el martes de tarde. Ahí es lo que... digamos, primero, Ahí está lo que te decía, muchacho, recién. Sí, no, digo, Te da la plata seguida. No es exactamente a las 24 horas. Porque es lo que si Son 24, son hábiles. Claro. El horario bancario Lo que cual te me da resulta normal. llamativo que debería depositarlo. lo que pasa es que ahí depende del cierre, lo que le llaman el cierre de lote. Yo lo hago todos los días. No, claro, pues Cuando tengo una venta lo hago. claro, pero digamos, en particular en el caso de Oferdata, de máster, de maestro, Ajá. el cierre del diario se realiza, tengo entendido yo, que es a las 5 de la tarde. En el caso de Visa es un poco más flexible y puede ser en algún horario posterior. Por lo tanto, las ventas que se hacen después de las 5 de la tarde es como Pero si se para hubieran el hecho otro día hábil el día siguiente. Por ahí viene el problema entonces, lo que no se entiende. Pero es cierto que aún eso, si uno hizo una venta el viernes al mediodía, eso se va a pagar al día hábil siguiente, o sea, el lunes. Si uno hace una venta el viernes a última hora, se considera como si la venta se hizo el lunes y por eso se paga el martes. Pero yo hago el cierre de lote, por ejemplo, a las 7 de la tarde. Ya cerró el horario comercial de la empresa. Ellos van a cerrar el lunes igual. Por más que yo la venta la haya hecho mediodía. En el caso de Visa, lo podemos chequear bien, pero yo tengo entendido que en el caso de Visa no. Igual se considera el momento en que se hace el lote. En el caso de maestro, se considera hasta las 5 de la tarde. Pero lo podemos chequear bien. De todas maneras, creo que hasta las 5 de la tarde más o menos yo está. Claro. De todas maneras, en todo caso, usted lo que debería hacer es, en el caso de máster, es antes de las 5 de la tarde, 4 y La media, venta que hagan hacer un cierre de lote en ese momento para que las ventas previas caigan en ese ¿Se lote. puede hacer en el podo cierre de lote en el mismo día, por ejemplo? La verdad que eso lo Sí se puede. desconozco. Sí, se puede. Yo quiero hacer una vez al día que se cierra. Pero- El cierre de lote lo que hace es sacarle la memoria, dejarle libre la memoria. ¿Entiendes? Está bueno. un comentario Interesante, ¿sabes? vinculado a la pregunta. Como parte del acuerdo que se firmó, en el que participó, entre otros, CEDU, por ejemplo, representación de los centros comerciales del interior, Cambau, la Cámara de Alimentación, la Cámara de Comercio, uno de los puntos que se previó ahí es seguir trabajando para mejorar el plazo de pago. En particular, para que el plazo de pago se haga a las 24 horas y no a las 24 horas hábiles. Eso con las tarjetas de débito. De débito. Claro, con el caso que planteé tú no con las de crédito. Claro. Que es lo que la gente trata de más usar, porque hacer pagos a largo. Claro, ahí, digamos, sobre eso, hoy hay una restricción y es que los días inhábiles el sistema financiero no No trabaja. trabaja, seguro. Sí, eso Entonces- sí que matan en el caso ese. Entonces, hay todo el procedimiento de compensación y liquidación que al día de hoy no se puede hacer, pero se está trabajando para que se pueda hacer. Y Por eso que arranca el cierre de ellos a partir del lunes y lo adjudican el martes. Y en ese entonces sí, a las 24 horas. Claro. No Pero, falta el horario de cierre comercial, vamos a decir. El horario bancario. sí. Acá hay digamos, nos vamos un poquito del tema, pero es decir, hoy una característica que tiene el sistema de las tarjetas nuestras es que el comercio no puede elegir. Es decir, si yo quiero trabajar con Visa, tengo que tener un contrato con VisaNet. Si yo quiero trabajar con Master, Maestro, tengo que tener un contrato con Ferdata. Y tiene la exclusividad. Cada uno de esos tiene la exclusividad para trabajar con cada una de esas tarjetas. ¿Qué es lo que pasa? Como yo decía, Ferdata muchas veces de repente puede tener un servicio, por poner el caso, de repente hay un comercio que no está conforme con el servicio de Ferdata. Pero si quiere trabajar con Maestro, Tiene que comunicar. no tiene otra alternativa. Estamos trabajando en un proceso que es, digamos, que se conoce como la apertura del mercado de la adquirencia, que es, digamos, esto que está acá. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de aproximadamente un año, octubre del año que viene, uno va a tener la posibilidad de elegir entre varias empresas. Por ejemplo, si VisaNet
me va a ofrecer un contrato para trabajar no solo con Visa, sino con Visa, con Maestro, con Oca. Oca me va a ofrecer la posibilidad de trabajar con Visa, con Maestro, con Oca. Ferdata lo mismo, y seguramente aparezcan nuevos a ofrecer todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí se van a empezar a preocupar por mejorar la calidad de servicio que le dan al comercio. Porque hoy la tienen facilísima. Porque en definitiva, le guste o no le guste, si el comercio quiere trabajar, entonces ese es un proceso que lleva un tiempo, porque requieren cambios que involucran a los sellos internacionales, a Máster Internacional, a Visa Internacional, pero que va a ayudar a mejorar el servicio que se le brinda al comercio. Pero va a simplificar la vida también, porque el comercio va a tener una única liquidación, Un solo contrato y ya con eso va a aceptar toda la tarjeta. Cuando hoy tiene que tener un contrato con cada Sí, uno, con cada uno tiene que y hacer cada un uno le paga en un momento diferente, cada uno tiene condiciones diferentes. Si tiene un problema tiene que llamar a uno diferente. Entonces, desde esa perspectiva también, sobre todo desde el servicio de comercio, que fue a partir de esa preocupación que se disparó, digamos, esta transformación de abrir la liquidez y de abrir la apertura en ese mercado. Y un comentario sobre lo que tú decías respecto a las tarjetas de crédito, ¿no? En realidad, la realidad es muy distinta dependiendo del giro comercial, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque en algunos casos claramente hay una preferencia por parte del consumidor de pagar con tarjeta de crédito. Sobre todo, ¿qué cosa sería razonable que alguien quiera pagar con una tarjeta de crédito? Gastos que son más o menos extraordinarios o no cotidianos. Es decir, desde electrodomésticos, ropa, cosas que yo no pago todos los días. Hay otras actividades, como puede ser cuando uno va a un supermercado, a un autoservicio, al almacén, que son compras que uno hace habitualmente, que nosotros, por lo menos desde lo que es el programa de inclusión financiera, no promovemos que se haga con tarjeta de crédito, porque pagar con tarjeta de crédito implica que yo me estoy endeudando. Aun cuando yo lo pague la tarjeta al cierre y que no me cobre ningún interés. ¿Por qué? Bueno, porque en el momento que yo hago la compra, yo no estoy gastando mi dinero, me comprometo a pagar. Si en el medio tuve un problema y no pude pagar, ahí se me empieza a generar toda una rosca de interés. Eso como consumidor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que se promueve es que un cambio en la forma de utilizar el dinero que tenemos. En lugar de tenerlo en la billetera, como billete lo tenemos almacenado en un medio electrónico y lo pagamos directamente. Pero cuando pagamos, usamos el dinero que tenemos. Después, cuando uno mira qué ha sucedido, y tenemos algunos datos más adelante, bueno, no me voy a adelantar a eso porque si no... No, pero... Sí, no, lo que pasa es que el caso que era como yo que brindo un servicio. Yo brindo un servicio de mecánica, ¿sí? Mi taller mecánico. Si yo paso tu tarjeta por el POS, vas a pagar en 6 cuotas para adelante. A mí ese dinero me va a entrar con el monto, un descuento importante que es lo que te hace la tarjeta. No solamente eso, pero me va a entrar 20 días hábiles, mínimo 20 días hábiles de... Si vos cobras en 6 cuotas, en realidad vas a estar cobrando a los 3 meses. Yo quería decir algo ahí. Yo trabajo con Visa, Creditel, Oca y tarjeta E. Ahí me paga, la que me demora más es Oca porque me llegan los cheques. Y los cheques me demoran más o menos 2 o 3 semanas. Y voy a Oca y los cobro contado. Me hacen un descuento un poquito más. Pero yo, por ejemplo, que hago reparaciones de teléfono, yo ese descuento que me hace la tarjeta lo cobro también. O sea, yo no pierdo de mi mano de obra. Y por ejemplo, Visa, no sé cómo es que se llama, pero hice un arreglo de pago anticipado, que a las 2 semanas como tarde me están pagando. Y lo mismo que el ITEC y lo mismo que la tarjeta. Claro. Yo digo, ¿cuál es el esquema general que usan las tarjetas de crédito? Digamos, eso es una característica que tiene el mercado acá en Uruguay, porque en otros países es distinto, pero a nosotros como usuarios, como clientes del comercio, no nos cobran interés. O sea, uno compra, por ejemplo, en 6 cuotas sin recargo. Entonces, no nos están cobrando interés. Y la tarjeta, ¿qué es lo que hace? Le traslada esa financiación al comercio. Entonces, supongamos, la tarjeta cobra en 6 cuotas y le paga, o sea, en 6 meses, y le paga al comercio a la mitad. ¿Qué quiere decir esto? Que va cobrando de forma adelantada la cuota, pero al mismo tiempo después le paga todo junto y le sigue cobrando al cliente. Entonces, de alguna manera lo que dice, bueno,
no le cobro intereses al cliente, pero no me hago cargo como tarjeta del costo financiero. Se lo traslado al comercio y es una facilidad que le da el comercio para poder venderle financiado a sus clientes. Antes, de repente, los comercios tenían el crédito de la casa, que tenía problemas de digamos, todos los costos de la gestión de la cobranza, la morosidad, los incumplimientos y demás. Entonces, normalmente le pagan lo que le llaman, creo que es al eje, o digamos, a la mitad. Después ofrecen alternativas de pago adelantado. Y dice, bueno, usted va a cobrar dentro de 3 meses y yo le puedo adelantar. Y entonces ahí, lo que sí, el arancel, digamos, el descuento es un poco mayor, porque le están adelantando 2 meses y medio ese dinero. O eventualmente le pueden pagar con un cheque diferido. Y ese cheque diferido uno lo puede utilizar y pagar al proveedor o descontar. Pero esa es un poco la lógica que funciona en las tarjetas de crédito. Pero repito, es decir, las tarjetas de crédito no tienen que ver con el programa de inclusión financiera. Es decir, es una facilidad comercial que tienen los comercios para ofrecerle más posibilidades a sus clientes para pagar y competir con otros que de repente ya ofrecen ese servicio. Pero no es lo que se promueve. De todas maneras, como vamos a ver ahora, bueno, como estaba comentando Ariel, igual ha habido una preocupación por bajar el costo de los aranceles, que bueno, estaban en el 7 y hoy están en 3,75. Pero, y vamos a ver más adelante que en realidad tampoco es que el uso de la tarjeta de crédito es lo que haya aumentado. Lo que aumentó en forma así muy marcada es el uso del débito. Pero eso lo dejamos para más adelante para ver alguna gráfica de cómo funciona. No, y en lo que tiene que ver con el arancel de la tarjeta de crédito, más allá de esta baja de 7 a 3,75 de arancel máximo, también se hizo un cronograma para checar la dispersión. ¿Qué quiere decir la dispersión? La diferencia entre lo que le cobro a 2 comercios del mismo rubro, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un almacén o un supermercado. Entonces, la dispersión máxima al día de hoy es de 1,25. Esto quiere decir que si, por ejemplo, al supermercado le cobran 2, al almacén chiquitito le pueden cobrar máximo 3,25. Entonces, el comercio chico va atado de la negociación del grande, o sea, se beneficia, en cierto modo, de la capacidad negociadora del grande, porque no puede haber mucha dispersión en el arancel, ¿sí? Y este cronograma de la dispersión va bajando año a año, independientemente de los volúmenes. Ya están firmes las bajas, o sea, a partir del 1 de enero, la dispersión va a bajar 1, o sea que si el supermercado paga 2, el chico va a pagar 3, si en otros rubros puede ser otra la relación, ¿sí? Pero en aquellos rubros que tienen jugadores importantes, en general se arrastra el arancel del chico. Acá, para ver un poco nomás lo que comentábamos en términos gráficos, cómo ha bajado el arancel desde niveles de 7% allá por el año 2011 a 1,3% en el caso de débito y 3,75% en el caso de crédito, con un arancel también preferencial para las pequeñas empresas de 3,5%. Ha sido un cronograma que ha bajado a lo largo del tiempo y que también tiene previsto nuevas bajas y un arancel final en el caso de crédito del 2,25 y en el caso de débito del 0,85. En el caso de las tarjetas de débito, ya lo adelantamos, el plazo de pago de 24 horas hábiles, con esta iniciativa también del acuerdo que tiene como meta ir a las 24 horas independientemente de que sean hábiles o no, ¿sí? Eso depende un poco de otras transformaciones que tienen que ver con el mercado de transferencias, que tiene que también lograr funcionar, que las transferencias entre los bancos puedan hacerse más rápido para que eso también los propios proveedores de servicios puedan girar la plata. Cuando uno realiza una venta con tarjeta de débito o con tarjeta de crédito, dependiendo del tipo de comercio, puede haber una retención de impuestos, ¿sí? Que esto a veces el comercio lo ve como un costo porque dice, bueno, yo vendí 120 y me retuvieron X plata, ahora vamos a entrar en el detalle de una liquidación, y a veces lo ve como un costo, pero en definitiva la retención es un adelanto de impuestos, ¿sí? Se le retiene un concepto de adelanto de impuestos. Entonces, el comercio, si realiza una venta por 100, para el caso de un comercio, por ejemplo, no cede, la retención es del 2%, ¿sí? Entonces, me van a retener el 2% de la venta y yo cuando al mes siguiente haga mi liquidación de IVA, mi liquidación de impuestos, ese 2% no lo tengo que pagar, ¿sí? Es un adelanto de impuestos, no es un costo de por sí.
Y en el caso de las empresas más pequeñas, los monotributistas y los literales, esa retención se eliminó, ¿sí? También como para generar facilidades para esos segmentos que tienen. Siempre hay un foco de las medidas en los comercios más pequeños para que puedan incorporarse a este esquema de pago, ¿sí? Sí. Una pregunta, porque dijiste ahí que de la retención, ¿y cómo le informo yo a mi contador de la retención esa? ¿De dónde lo saco? Las retenciones se informan en las liquidaciones de las tarjetas, te informan qué monto te han retenido. Y mensualmente llega un... Del usuario de la página de GI también lo sacan. Sí, e incluso si consultas en DGI, también puedes acceder a la parte que te retuvieron. O sea, eso, digamos... Y este es un tema importante porque nosotros tenemos la sensación de que hay muchos comerciantes, sobre todo los más pequeños, que no terminan usando estos créditos. Entonces, que cuando consideran de que en definitiva el uso de los medios electrónicos les sale más caro, es porque tienen derecho a usar esos créditos fiscales y por problemas de información o porque el contador... Esto debe ser algo que los contadores estén advirtiendo. Porque sí, se sabe que todo comercio que venda con tarjeta tiene una retención. Y que esa retención la tiene que incorporar el contador en la liquidación. O sea, el contador lo sabe. Con excepción de monotributistas y literales. Con excepción de monotributistas, pero digamos, los comercios que no son monotributistas y literales deberían tener, por parte del contador el asesoramiento correspondiente. Y bueno, muchas veces nos queda la duda de si efectivamente se está usando o no. Por eso es bueno, de alguna manera, aclararlo e insistir en que eso no es un costo real. Puede llegar a ser un costo financiero, un poco en línea con lo que vos decías, porque ¿qué es lo que pasa? Claro, yo hago una venta hoy y estoy pagando hoy un impuesto que de lo contrario me entraría en la liquidación del mes siguiente. Entonces ahí estoy adelantando el pago. Puede tener un costo financiero, pero no es que sea un costo real de, digamos... No, lo que pasa es que muchas veces, por lo menos lo que me pasa a mí, que recién estoy arrancando, los costos que tengo van muy encima de lo te hace falta, digamos, como capital de trabajo. Entonces no tengo capital de trabajo, no tengo un flujo de cliente mayor como para armar esa calecita que es la necesaria. Estoy tratando de llegar a eso, pero es muy difícil hacerlo desde un comienzo. Porque al atrasarme, por ejemplo, 10 días nomás que se me atrasa un cobro de algo, ya el MPS, el GI, yo hago el teléfono, se me viene arriba y ya no llega. Se recargo y ya no llega de nuevo al mes que viene. Entonces, no es que uno está en contra, ¿no? Está buenísimo porque las facilidades están. Lo que pasa es que implementarse de entrada, cuando recién arranco, por ejemplo en mi caso, es muy cuesta mucho llevar. Estaba revisando porque hay un comentario que quiero hacerte, pero que está en la próxima diapositiva, así que espero hoy. Acá un comentario respecto a la eliminación para los más pequeños. Tenemos acá lo que está hasta el día de hoy a nivel reglamentario en firme, pero tenemos un borrador de proyecto de decreto que lo va a extender hasta 2020 también, la eliminación para los pequeños comercios durante la revisión. Una medida adicional tiene que ver con para los comercios más pequeños también se estableció un régimen para que no se pasen. Estos regímenes literales monotributistas tienen límites máximos de facturación. Una vez que yo me paso de ese límite de facturación, tengo que ir al régimen general, que es un poco más oneroso, que no tiene estos beneficios. Entonces, una forma de hacer que estos comercios pudieran tener más facilidades para aceptar medios de pago electrónico es que las ventas con tarjeta de débito, a los efectos de esos límites, no se computan por el 100%. Se computa, entonces yo vendo 100 con tarjeta y ahora en 2019 se me va a computar 80, como que hubiera vendido 80. Entonces voy a estar más lejos de pasarme del límite del monotributista o literal. ¿Sí? Es como una forma de permitir que los comercios estén un tiempito más en esos regímenes que son un poco más menos costosos, que son más beneficiosos. En lo que tiene que ver con los POS, se estableció medidas para promover la inversión en POS, ¿sí? Con exoneraciones fiscales para las empresas que invierten en POS, con la contrapartida de que el precio de arrendamiento esté topeado para los comercios. ¿Sí? Y a su vez también se estableció un subsidio para los comercios que arriendan POS para los comercios más pequeños. ¿Sí?
En el caso de los literales y monotributistas, el subsidio hasta el 30 de junio de este año fue del 100% del arrendamiento, no pagaban nada de arrendamiento del POS. Ese subsidio ahora es del 70%, lo cual hace que el POS más sencillo, que es el que va enchufado, el inalámbrico sale un poquito más, queda menos de 110 pesos. ¿Sí? En el caso del resto de los comercios no sede, que facturan hasta 4 millones de unidades indexadas al año, ese arrendamiento está en 2.20. ¿Cuánto está la unidad indexada? ¿Cómo no? ¿Cuánto está la unidad indexada? La unidad indexada se toma la del 1 de enero, que son 4 pesos. 4 pesos y muy poquito, pero es prácticamente 4 pesos que abajo. ¿Cuánto dijiste que era? ¿Cuánto? El arrendamiento son 4 pesos. No, la facturación. Hasta 16 millones de pesos. 4 millones son unos 16 millones de pesos al año. El comercio lo que tiene que hacer ahí es una declaración al proveedor del arrendamiento, que el comercio factura menos, y en ese caso se recibe el subsidio y paga ese valor menor por el POS. De vuelta, en el caso de los comercios más pequeños, el que arrienda el POS se queda con el crédito y ya directamente no le cobra nada al comercio. Ahora, para los comercios que son un poco más grandes, el que le arrienda el POS le cobra todo, le cobra, si es el POS más simple, le cobra 362, pero le informa un crédito fiscal. Entonces, cuando el comercio el mes siguiente va a declarar a DGI, tiene ese crédito a favor por el 30%, por el 40% del arrendamiento. Entonces, de vuelta, el contador tiene que, cuando va a hacer la declaración de impuestos, fijarse que tiene un crédito fiscal por el arrendamiento del POS y descontarlo de la liquidación. ¿Sí? Es una lógica parecida a la de la rebaja del IVA y de la retención. Y el último punto, también hay beneficios fiscales parecidos para el sistema de facturación, no solo para el POS, sino para el POS con sistema de facturación. Y el último punto que tiene que ver con lo que planteas vos, antes de la ley de inclusión financiera, ¿qué pasaba con los adquirentes? Si tú querías aceptar tarjeta, ya sea débito o crédito, tenías que aceptar todo el paquete. ¿Sí? Yo no podía aceptar solo débito y no aceptar crédito. Adquirentes son los que firman los contratos para la tarjeta. Los administradores del pago. El administrador me obligaba a aceptar toda la tarjeta. ¿Sí? Hoy en día, la ley establece a título expreso que los contratos no pueden obligar a aceptar las dos cosas. Si el comercio quiere aceptar solo tarjeta de débito, puede aceptar solo tarjeta de débito y no aceptar tarjeta de crédito. Entonces, capaz que vos me decís, bueno, yo todavía no sé si voy a poder aceptar una tarjeta de crédito porque tiene plazos mayores. Bueno, puedes elegir aceptar, comenzar con tarjeta de débito, ir probando, ir creciendo, de repente no perderte ventas de alguien que le gusta pagar con tarjeta. Y después, en una segunda etapa, si ves que te puede hacer beneficioso, probar con tarjeta de crédito y incorporar. Pero se le da esa facilidad para el comercio que dice, bueno, yo no quiero entrar en tarjeta de crédito porque tiene más costos, porque tiene plazos más largos, puedo rechazar tarjeta de crédito y quedarme con tarjeta de débito, que es lo que se promueve desde la política de inclusión financiera, porque tiene menos costos, porque implica utilizar el efectivo de otra forma y no implica que el usuario se esté endeudando, que el cliente se esté endeudando. Otra consulta para tener para cobrar por tarjeta, ¿es necesario tener una cuenta bancaria? No. En el caso de débito, yo creo que hoy en día. Débito puede ser por ejemplo, mi dinero, nada más, una cuenta de mi dinero, creo, y se puede publicar ahí nada más. Es posible, es posible. Yo digo para las de crédito. Para las de crédito, hoy en día, creo que en general te ofrecen pagar con cheque. Lo que pasa es que los administradores en general, si tú elegís cobrar con cheque, te cobran la emisión del cheque, de repente no te lo dan a las 24 horas hábiles, pero si tú cobras en cuenta, sí te lo acreditan sin costo y te lo acreditan a las 24 horas hábiles. Todas estas condiciones son para el cobro de cuenta. Igual hoy en día, el comercio que prácticamente el Banco República, por ejemplo, si tú no sos literal ley o monotributista, que es lo que la ley te da el derecho a acceder a una cuenta gratuita, igual el Banco República tiene una cuenta para pequeñas empresas, pequeños comercios que yo creo que no tienen ningún costo y tienen una serie no tiene costo. No tiene costo. Pero no sé, mi señora fue para pedirla cuando tuvo empresa y tuvo el mismo sistema de empresa que yo, monotributista social media y todo. Cuenta le habían puesto y le cobraban un X porcentaje del movimiento que hacía. Era poco igual.
Pero teóricamente, hasta el monotributista común le dan la cuenta del... No, el monotributista no puede tener ningún costo. Por eso es que el monotributista no debería tener ningún tipo de costo. Ni el monotributista social media, ni el monotributista común, ni el literal E, ni las empresas que brindan servicios personales fuera de la relación de dependencia. Si digamos, exacto. Todas por hacer transacciones no da cuenta, tampoco hay costo. Por ejemplo, si haces por hacer transferencia o depositar en tu cuenta. Desde esas cuentas, como comentamos al principio, se pueden hacer hasta 8 transferencias gratuitas por mes, pero de hasta 2.000 unidades indexadas, unos 8.000 pesos. Por encima de eso, eventualmente sí puede tener un costo. Y hasta 5 extracciones de efectivo. Sí, lo que apuntaba Martín también es cierto. Si tú sos trabajador, es una unipersonal, los bancos están obligados a abrirte una cuenta bancaria con todas esas características sin ningún tipo de costo para todos los trabajadores dependientes y fuera de la relación de dependencia. Y con todos estos beneficios, la posibilidad de hacer transferencias, la posibilidad de extraer efectivo. Ahí a veces hay que reconocerlo, cuando entramos a los bancos, y no solo en el Banco República, a veces también en el banco privado, como en todas las grandes organizaciones, a veces decimos, che, yo quiero ir a abrir esto, me dijeron que, no, pero eso, te mandan, vaya a la otra ventanilla. A veces uno tiene que estar convencido de que lo que quiere abrir ahí, porque no es fácil la atención en esas instituciones grandes, y no siempre el que me atiende conoce, porque obviamente tiene muchos productos para muchas empresas diferentes con muchas características. Esa cuenta sin costo es solamente en la República o cualquiera de los bancos? Cualquier banco. O sea, yo voy a HSBC, por ejemplo, puedo abrirla y... Los bancos privados te piden. Tú tenés que ir, o sea, capaz que lo mejor sería primero consultar qué documentación hay que llevar, etcétera. Probablemente te pidan algún tipo de constancia del contador o de inicio de actividades, de inscripción en DGI para mostrar que sos un trabajador unipersonal. Me pasó que llamé a HSBC porque era el que de todas las transferencias era, por ejemplo, si quería hacer alguna compra internacional o alguna cosa que menos monto cobraba, y me pidieron todas las cosas, que no tenía un costo, porque quería abrirlo por internet de la empresa, pero cuando fui a abrirlo, no, o pagás 500 pesos por mes o tiene que ser un mínimo de $2.000 fijos que tiene que estar en la cuenta. Entonces, no sé si el muchacho que justo lo me atendió no sabía o qué. Claro, ahí lo que hay que ver es qué cuenta vas a abrir. Tú lo que tenés que dejar muy claro es que es una cuenta en el marco de la ley de inclusión financiera para un trabajador no dependiente. Capaz que no tiene todos los mismos beneficios que otra cuenta empresarial, no sé, de posibilidad de transferencias al exterior, o no sé, o tarjeta de crédito, lo que sea. Pero los servicios básicos de la ley te los tiene que dar sin ningún tipo de costo. En el caso de República, lo que generalmente se llama cuenta sueldo, que capaz que para el caso de un personal tiene otra cuenta PYME. O cuenta PYME. Digamos, sobre el final ustedes van a ver la página web que tenemos nosotros. Si en algún momento tienen alguna dificultad, nosotros estamos, digamos, a través de ese canal se pueden hacer consultas y estamos a la zona si les llegan a surgir alguna dificultad concreta en alguna institución. Vamos a acelerar porque si no se nos va a empezar a ir la gente. Bueno, la idea es entrar un poco en la lógica de la liquidación, esto que decíamos de cuando hago una venta de tanta plata, cuánto realmente le entra el comercio y qué conceptos hay adentro, ¿no? Entonces, supongamos una compra que fueron 100 pesos iba incluido, ¿sí? El cliente va a pagar, si paga con tarjeta de débito, tiene la rebaja de 4 puntos de IVA, ¿sí? Que equivale a 3,28% de la transacción, porque la transacción es 100 pesos iba incluido, ¿sí? Entonces, el cliente paga 96,72 porque recibe la rebaja. El comerciante va a recibir en su cuenta 93,20. O sea que recibe 6, 7 pesos menos, ¿sí? Pero ¿qué integran esos 7 pesos? Hay una parte que es el costo real de la transacción, que es el arancel, que es el 1,3% de la transacción, o sea, 1,3 pesos. Después hay una parte que es el IVA del arancel, que es un IVA a costo que el comerciante lo puede deducir de su liquidación como cualquier otro costo de su venta, ¿sí? Como por ejemplo cuando vende un kilo de yerba, el IVA del costo de la yerba luego también lo deduce, ¿sí?
Después hay un crédito fiscal por la rebaja del IVA por la parte que el cliente no pagó, ¿sí? Que eso al mes siguiente, a la liquidación mensual del mes siguiente, el comerciante lo usa. Y después la retención de la que hablábamos hoy, que es el 2% de lo que paga el cliente. Es el 2% de este 96,72. Entonces, realmente el único costo real es el arancel. Después hay estos dos componentes. Este componente lo puede deducir de su liquidación y estos dos componentes lo va a utilizar al mes siguiente cuando va a hacer la liquidación de impuestos al mes siguiente. Esto para un comercio no sé, ¿sí? Nosotros le vamos a dejar después un ejemplito que le pusimos más detallado, sí, para que ustedes lo puedan ver, por si digamos no queda alguna duda después sobre las cosas que estamos viendo de estos ejemplos. Perdón, ¿es retención a cuenta de impuestos? ¿Es al mes siguiente o cuando termina el ejercicio? No, al mes siguiente. Esa es la liquidación bimensual que se hace. En los servicios. La empresa de servicios. Si es una empresa. Sí, mensual. Si no es mensual, la liquidación del IVA, entonces lo descontar. Sí, claro. Liquidación mensual, perdón. De IVA. En el caso del monotributista o literal el crédito fiscal va para el administrador del medio de pago, va para Misanet, para Ferdata, para que sea. Entonces el comercio, lo que el cliente no paga, el comercio sí lo recibe. Y tampoco tiene retención. Entonces lo único que se descuenta del comercio es el arancel y el IVA del arancel para el literal y monotributo. O sea que en este caso, si vende una venta de 100 pesos IVA incluido, recibe 98,41. No sé si tienen alguna duda. Ahora la idea es comentarles un poco y mostrarles cuáles han sido los resultados de la ley y entrar en algunos temas de discusión, pero si capaz que tienen alguna duda de... Vos cada vez que vas a comer a generar un pago así por el POS, vos tenés que hacer una factura, ¿no? Sí. No podés hacer... El rigor cada vez que haces una vez. Yo trabajo con distribuidores en todo el Uruguay. Para eso obviamente le mando la factura. Pero también trabajo en algunas ferias que hago ventas por 100 pesos, ¿me entendés? Y a mí la facturita, el papel me sale 7 pesos cada una. ¿Me entendés? Porque es una factura grande por el tema de que normalmente la hago por muchos productos y todo eso. No se puede hacer una factura por el total, porque yo lo que hago, por ejemplo, cuando se termina el día, la agarro y hago una factura por todo lo que vendí en el día, en la feria y chao. Y eso no se puede hacer, entonces necesariamente tengo que hacer una factura por cada uno de los 150 pesos que vendí. En rigor sí. Ahí me parece que el mecanismo para salvar ese tipo de dificultad más operativa y de costo de la factura es pasar la factura electrónica. Sí, eso vamos a pasar, pero por ejemplo yo ahora en diciembre tengo una factura, una feria en Montevideo y justamente estoy en eso de gestionar un POS. Sí o sí tengo que hacer por cada venta que yo se haga por pago una factura ahí en ese momento para reglamentariamente sí. Las únicas excepciones que hay a ese requisito al día de hoy, por lo menos que yo conozca, son en el caso del boleto y en el caso de las ferias, pero los vendedores, digamos, quien tiene un puesto, un feriante, y los taxis. ¿Por qué? Porque tienen regímenes que son simplificados en el sentido de que son literales C, por ejemplo, independientemente del monto de facturación, por un periodo especial. Entonces, en esos casos se admite que no tengan por qué hacer una factura por cada una de las ventas, porque en definitiva el régimen que tiene en este caso el literal E es independiente del monto de factura. Entonces, pero si no, normalmente cada venta tiene que ir asociado a una factura. Una consulta, ¿tienen, o sea, esto es una pregunta así, pero eso debería ser independiente de que sea con POS o sin POS. Seguro, lo que pasa es que en una feria es medio complicado, porque los montos son muy chiquitos, el costo del papel
Vos date cuenta que yo tengo un producto que sale 100 pesos que lo vendo y me sale 7 pesos la factura. Es un 7% el papel. ¿Me entendés? Entonces lo que hago es apuntando ahí como el boliche del barrio y cuando termina la noche hacemos una factura por todo. Lo facturamos, ¿me entendés? Pero por ahí en una noche hace 30 facturas y gastaste. Ahora, de todas maneras, nosotros no somos expertos en temas de impuestos, ¿no? Con lo cual, si querés, nos podés dejar después un mail o algo y podemos averiguar bien, porque de repente hay algún régimen especial. O sea, ahí estamos, en esto estamos hablando un poco. Iba a hacer un comentario sobre eso justamente. Hay una resolución de DGI que si el monto de la venta es menor a 210 pesos, se puede hacer toda la venta del día al final de la jornada. Eso es más práctico. Por eso te decía que digamos, en ese tema nosotros todo viene todos los años, viendo un poquito. Pero nos ofrecemos a consultar y contestarte por mail. No, y un tema a tener en cuenta, más allá de los sistemas de factura electrónica más tradicionales, la solución de caja, etc. Hoy en día hay mucho con la nueva tecnología y muchas posibilidades de sistemas de facturación que son en el propio celular, muy sencillos. O sea, ahí tampoco nosotros tenemos los proveedores ni estamos liderando la iniciativa de factura electrónica, pero sí sé que existen y que de repente se averiguan, hay en la vuelta de proveedores que para ese tipo de eventos, para ese tipo de cosas te permite hacer facturas electrónicas. O el mismo POS para cosas muy puntuales. POS que sirven como factura electrónica. Y te preguntaba porque alguna vez sentí que cuando vos haces la tarjeta, cuando le pasás la tarjeta tenés que poner el número de factura. Sí, claro. Ese es el régimen general, pero hay algunas excepciones, como yo comentaba. Las que nosotros conocemos porque hemos estado más directamente involucrados son las del taxi, el boleto y las ferias, que en esos casos no se requiere número de factura, precisamente porque no está esa exigencia. Pero averiguamos bien cómo es en los casos de la facturación de transacciones chicas y vamos a ver cómo funciona eso. Bueno, yendo un poco a los resultados y a meter un poquito el pie en el acelerador también para no se nos vaya muy tarde. Lo que tiene que ver con el acceso a servicios, realmente uno de los resultados más importantes, la cantidad de instrumentos de dinero electrónico, cuentas bancarias, tarjetas de débito que se han abierto, que nos llevan a que más de 1 millón de personas han podido acceder a cuentas o instrumentos de dinero electrónico que antes de repente no podían hacer. ¿Sí? También en el caso de las MIPYMES, ¿sí? El acceso a cuenta bancaria de las MIPYMES pasó en el caso de las micro de 52 a 68 y en el total de 52 a 72. ¿Sí? Y eso implica 30.000 que accedieron, a 31.000. Eso solo hasta 2017. Y de acuerdo a datos solo del Grow, hubo 10.000 cuentas más también que se abrieron en 2018. Y en 2019 todavía no tenemos datos. Pero ha habido también mucho acceso por parte de las pequeñas empresas a cuenta bancaria. También en lo que tiene que ver con la aceptación de los comercios, los POP pasaron de 13.000 a prácticamente 70.000 a junio de este año, más de 5 veces más, ¿no? Si no lo erro, sí, más o menos 5 veces más. Y la gran, digamos, la vedette, que eso lo hemos visto todo, cómo se ha transformado el hábito de la gente, ha sido la tarjeta de débito, la rebaja del IVA, que realmente generó un cambio de hábito en la población. Nosotros lo vemos día a día, cómo los comercios y las personas se habituaron a aceptar tarjetas, y ese crecimiento se ha dado a lo largo del tiempo y ha seguido, incluso luego de que la rebaja, no sé si recuerdan que en algún momento la rebaja fue reduciéndose, después volvió a ser de 4 puntos, siguió creciendo igual, porque lo que se vio es que la gente cambió el hábito, vio que era más cómodo, que era más seguro, que no tenía que andar con la plata encima, no tenía que ir al cajero, y una vez que se acostumbra el hábito, ya queda en la población. La contracara en el caso de las tarjetas de crédito, si comparamos esta gráfica que arranca de niveles chiquitos y crece muchísimo, en el caso de la tarjeta de crédito
ha vivido una trayectoria levemente creciente, pero porque la economía ha crecido, porque creció la actividad comercial, pero en términos de la participación en las ventas generales de los comercios, la tarjeta de crédito no ha crecido significativamente. Y es parte de lo que se buscaba. No se quería fomentar la tarjeta de crédito, sino que se quería fomentar la tarjeta de débito. Entonces, cuando comparamos la relación de lo que pasó con la tarjeta de débito con la tarjeta de crédito, vemos que creció mucho la relación. Antes las tarjetas de débito eran menos del 10% de las tarjetas de crédito, y hoy en día son más del 150%, quizás casi 180%, cuando contemplamos solamente la parte de compras, ¿sí? Esto es un poco lo que comentamos hoy, ¿no? Es decir, cuando uno mira los datos agregados globales, la tarjeta de crédito no ha crecido tanto. Lo que sí tuvo un crecimiento muy fuerte fue la tarjeta de débito, ¿no? Entonces, eso puede ser diferente de giro en giro comercial, pero a nivel global, la inclusión financiera no tuvo un impacto significativo, no tuvo un impacto en lo que es el hábito de usar tarjeta de crédito. Parte de los objetivos tienen que ver con disminuir el uso de efectivo. Vemos que los retiros de efectivo venían creciendo y se frenaron y luego comenzaron a descender. Y esto incluso pese a que crecieron mucho la cantidad de cuentas bancarias que tiene la gente, la cantidad de instrumentos de dinero electrónico, como veíamos, pese a que hay más gente con cuenta bancaria, hay más gente con instrumentos de dinero electrónico, igual los retiros de efectivo se frenaron y empezaron a caer levemente. La contracara de eso también es mayor uso de transferencias, ¿sí? Tanto en cantidad como en monto. Cada vez las transferencias para operaciones más chicas, antes se utilizaban solamente para operaciones muy grandes, hoy en día se utilizan para transacciones minoristas, para transacciones chicas. Y también en lo que tiene que ver con los instrumentos físicos, la calidad de los cheques, que también en cantidad y en monto han disminuido su utilización. A nivel general, cuando comparamos con la región, como consecuencia general de todas estas políticas, vemos que Uruguay ha sido el que más creció en lo que refiere al acceso, ¿sí?, a la cuenta bancaria, y ha permitido que se ubiquen como uno de los principales de los países que tienen mejor acceso a la cuenta bancaria. Estos son datos de 2017, porque no tenemos comparaciones más recientes, pero estoy seguro que si vamos a una comparación más reciente, seguramente seamos de los países seamos el país con más acceso y todavía más crecimiento. Y lo mismo con la utilización de tarjeta de débito, también Uruguay creciendo mucho y ubicándose muy arriba en la región en el uso de la tarjeta de débito, también con datos a 2017. Esto permitió que Uruguay, de acuerdo al índice de inclusión financiera de la revista The Economist, se ubicara tercero entre 55 economías emergentes, tercero en inclusión financiera. Pese a que muchas veces escuchamos muchas críticas a la política de inclusión financiera y que ha sido muy cuestionada a lo largo de su implementación, realmente es una política que a nivel global y a nivel regional es un caso de éxito, y sobre todo por la transformación que se logró y por la transformación que se logró en un plazo muy corto. Ha sido una política muy elogiada a nivel internacional. Y bueno, veremos que a veces a la interna muchas veces ha habido resistencia. Siempre los procesos de cambio traen resistencia, pero estamos muy contentos por ese motivo, por los elogios que hemos recibido también en otros países. En suma, la ley fue transformadora, y han habido avances notorios en todas las dimensiones, un poco la síntesis de lo que veníamos conversando, para mucho entero. Y nos interesaba, como para cerrar nomás, entrar ahí en la discusión de algunos y en aclarar algunos temas que han generado polémica, algunos ya los adelantamos, como para ciertas cosas o ciertos mitos que han sido cuestionadores, dejarlos en claro, que por lo menos aclaramos. Primero, que tiene que ver con el pago de remuneraciones en las localidades pequeñas, ya lo decíamos hoy. No es obligatorio el pago de remuneraciones en las localidades de menos de 2.000 habitantes.
en las áreas rurales. No es cierto que un ciudadano tenga que trasladarse 50 kilómetros para cobrar su sueldo, si eso se da por decisión del empleador. Igualmente, las personas que así lo deseen tienen derecho a cobrar por cuenta bancaria. Los comercios no están obligados a aceptar medio de pago electrónico, también muchas veces se confunde eso, muchas veces se tiene esa noción. No es obligatorio, desde la ley y desde la política se promueve que los comercios acepten medio de pago electrónico, pero no se obliga. ¿Sí? Las únicas limitaciones al uso efectivo que existen son, por el caso de seguridad pública, en el caso de estación de servicio, y las otras regulaciones que tienen que ver más con el combate al lavado de activos. ¿Sí? Y a su vez, esta otra idea de que la ley no estimula la tarjeta de crédito. También muchas veces se habla, o cuando se plantea, se critica la ley, se dice, no, porque los aranceles de la tarjeta de crédito, o los plazos de la tarjeta de crédito, que si bien, como decía Martín, es cierto que para algunos rubros puede haber un peso mayor de la tarjeta de crédito por las características, ya sea porque vendo electrodoméstico, porque vendo algo que generalmente se paga con tarjeta de crédito, a nivel global la política no promovió la tarjeta de crédito y no ha crecido a nivel global tampoco el uso de la tarjeta de crédito, pero pese a ello también ha habido una preocupación por bajar los costos de la tarjeta de crédito, pero no es lo que se explica desde la política de inclusión financiera, que se enfoca en débito, instrumento de dinero electrónico. Bueno, por todo lo que hemos comentado, nos parece que está bastante claro que el objetivo de la política de inclusión financiera es beneficiar a la población, a trabajadores, pasivos, beneficiarios de prestaciones sociales, comercios. Ha sido una política que incluso en sus orígenes fue, o sea, está mucho esta idea de, es una política en definitiva para que los bancos se llenen de plata, lo que sea. Cuando se aprobó la ley en el 2014, las declaraciones de la Asociación de Bancos fueron muy críticas con la ley por las obligatoriedades que establecía para los bancos, que los obliga a dar servicios gratuitos, a darle servicios a segmentos de la población que ellos no atendían y que no tenían interés en atender. Sin embargo, al día de hoy podemos decir que la política de inclusión financiera permitió que toda esta población accediera que antes no lo hacía. Entonces establece un montón de obligaciones y de exigencias a las instituciones que no pueden discriminar entre trabajadores y que están obligadas a dar el servicio de forma gratuita. El tema de la no discriminación es algo que para nosotros fue importante, en el sentido de que, digamos, históricamente los bancos siempre se interesaron por los sectores de ingresos altos de la sociedad. Y acá lo que la ley se planteó como objetivo fue que pudieran acceder a una cuenta, a un instrumento electrónico gratuito, quienes anteriormente no lo podían hacer. Y evitar al mismo tiempo que hubiera productos para los clientes top y otros que fueran para el resto, y que de alguna manera el producto al que se pudiera acceder en el marco de la ley fuera de peor calidad que el resto. Entonces, cuando se plantea que no se puede discriminar es, bueno, si hay un banco que quiere dar un determinado beneficio a un conjunto de trabajadores, lo tiene que dar para todos. Y de hecho, cuando uno pasa por ahí y ve que hay determinados descuentos en determinados restaurantes o lo que sea, bueno, ese descuento tiene que poder acceder cualquiera. Si es gratis, o sea, si un trabajador de altos ingresos puede acceder gratis a una tarjeta de débito asociada a la cuenta de sueldo, con ese descuento, cualquier otro trabajador lo puede hacer. Si esa tarjeta como es un servicio adicional, tiene un costo y el banco cobra por decir algo, yo qué sé, 200 pesos por mes, bueno, pagando 200 pesos por mes, cualquier trabajador tiene derecho a acceder a esos beneficios. O sea que de alguna manera democratizar el acceso y no que haya que los bancos se peleen por la crema del mercado, por los segmentos más atractivos y que al resto los atiendan porque están obligados a hacerlo, sino que haya un servicio que sea parejo para todos. Y después en lo que tiene que ver con el pago obligatorio, que ha sido un tema también que generó polémica, ¿sí? Hoy en día incluso está un poco en un tema de campaña electoral, etcétera, hay propuestas en el sentido de eliminar el pago obligatorio de salarios, el pago obligatorio de remuneraciones. Desde la perspectiva de la inclusión financiera, o desde que llevamos adelante esta política,
creemos que hay 2 o 3 fundamentos que son bien importantes. Por un lado, el tema de la mayor información, de la mayor trazabilidad de todos los pagos que se hacen por medio electrónico. ¿Sí? El pagar a los trabajadores por medio electrónico hace más trazable esa operación, dificulta que se tenga a los trabajadores en negro, brinda más garantías y más costos, o sea, brinda más garantías para que ese pago se haga en blanco y mayores costos al incumplimiento de ese tipo de pagos. Y eso supone que el trabajador pueda tener acceso a seguridad social, acceso a seguro de salud, todos los beneficios asociados a la formalidad. ¿Sí? Por otro lado, garantizar la posibilidad de que el trabajador efectivamente pueda acceder al derecho a acceder a una cuenta bancaria y a cobrar por medio de banco. ¿Sí? Sabemos que muchas veces para los trabajadores no es fácil hacer valer su derecho frente a los empleadores. A veces, ya sea capaz que ni siquiera por mala voluntad, pero por tema de comodidad, de hábito, capaz que el empleador le queda más cómodo pagar en efectivo y si el trabajador le pide, no, yo quiero cobrar en cuenta bancaria porque la ley me habilita cobrar en cuenta bancaria, le dice, no me bromes, cobrar en efectivo y si no te gusta, el trabajador, bueno, riesgo de perder su empleo, dice, bueno, está cobro en efectivo y no puede ejercer efectivamente ese derecho que tiene. Entonces la obligatoriedad es una forma también de garantizar ese derecho para los trabajadores. ¿Sí? Y también es una forma de que los ciudadanos puedan acceder a la rebaja de IVA, porque si no pueden acceder a la cuenta bancaria, no pueden acceder al medio de pago y no pueden beneficiarse de la rebaja de IVA. A su vez, hay como cierta falacia en esta libertad de que podría tener el trabajador por cobrar en efectivo, porque tampoco es cierto que previo a la ley los trabajadores que quisieran cobrar en efectivo pudieran hacerlo. ¿Sí? Muchos trabajadores ya antes de la ley cobraban en banco y no era que cobraban en banco porque ellos así lo habían elegido, cobraban en banco porque su empleador le era más cómodo pagar en banco y decidió pagar en banco y ya cobraban en banco. Entonces, lo que la ley le da es más libertad al trabajador porque el trabajador puede elegir en qué institución cobrar. Antes no podía hacer eso, antes tenía que cobrar en la institución que elegía su empleador. Entonces, nos parece que desde esa perspectiva también da más libertades al trabajador. ¿Sí? Yo, de hecho, por ejemplo, ya cobraba en banco y trabajaba en el ministerio, pero también antes trabajaba en otra empresa o en otro lugar. Y yo, si quería pedirle cobrar en efectivo a mi empleador, no me iba a pagar en efectivo, me iba a decir, no, acá vamos a seguir, tengo tantos empleados y lo tengo que más cómodo. Entonces, tampoco es cierto que los trabajadores que quisieran cobrar en efectivo antes lo pudieran hacer. Por lo tanto, ese argumento de mayor libertad a nosotros nos parece que no es tan cierto como a veces luce. Y esos son un poco los fundamentos para el pueblo electrónico. Bueno, y por último, desde el punto de vista del comercio, más que nada, remarcar que la política de inclusión financiera tiene un objetivo en permitir, sobre todo, que los pequeños comercios puedan acompasarse al proceso de modernización y evitar que queden excluidos de esta lógica, de esta transformación, evitar que se genere una economía en la cual las grandes empresas acceden a la tecnología, trabajan con comercio electrónico, trabajan acompasando las nuevas transformaciones y crean un sector comercial como de menor tamaño, que no puede acceder a la tecnología, que no puede vender con tarjeta, que no le puede dar los mismos beneficios a los consumidores. ¿Sí? Desde la política lo que se ha puesto es una batería de medidas, una batería de incentivos para que los pequeños comercios también tengan condiciones más parecidas a los grandes comercios y puedan acceder a esta tecnología. ¿Sí? Y puedan acompasarse a un proceso que no es, o sea, si bien desde el gobierno se ha incentivado la transformación, la transformación no se da solamente porque el gobierno la incentiva o porque la política la ha promovido. Es una transformación que se viene dando en todo el mundo, que viene de la mano de la tecnología, que viene de la mano de los cambios tecnológicos. ¿Sí? Creo que por ahí vamos terminando. No sé si hay alguna duda o algo. No, una consulta nomás de... Antes de la consulta, comentarles que en la web de inclusión financiera hay un montón de información, como les comentaba al comienzo de la charla,
Y a su vez también pueden mandar consultas, hay una casilla de consultas que las intentamos responder, generalmente no todo lo rápido que quisiéramos, pero las respondemos.